este catalejo, que lo llamamos Sumando Miradas, tenemos como invitado a un compañero, a un docente que trabaja en el Consejo de Formación en Educación, Marcelo Fernández Pavlovich. Lo conozco por distintos lugares antes de formar parte de esta responsabilidad que hoy tengo como docente del Instituto de Formación Docente de Canelones, y bueno, y el libro que nos trajo hoy a compartir como parte de estas grajeas que necesitamos para construir la memoria, tiene que ver con su historia en el Instituto de Formación Docente de Canelones, que hemos tenido el gusto de, por distintas razones, cruzarnos también en aspectos radiales, porque yo soy una escucha de radio desde chiquita, y en algún programa que él ha participado me he cruzado, y bueno, y ahora tenemos la suerte también de que esté produciendo un programa en Uniradio, y me había invitado a escucharlo y a participar, y bueno, me parecía bien importante sumar miradas desde un docente que trabaja en nuestro consejo, en este marco de cambio de autoridades, de nueva realidad, de COVID, como hemos venido analizando, y a su vez de ley de urgente consideración que ya tiene media sanción en el Parlamento. Bueno, así que un millón de gracias a Marcelo por estar acá, y le cedo la palabra. Bueno, buen día, gracias Rosana, gracias Alberto por la invitación, y yo voy a robar 2 minutos en primera instancia para hablar de memoria, y la memoria a veces tiene que ver con el azar, aunque no lo parezca. Hay un libro de Paul Auster que reivindica la música del azar. Yo me levanté hoy y me di cuenta que era 10 de junio, y Rosana me había dicho que vos ibas a conversar con Gerardo Bleyer, y que esa conversación tenía que ver, obviamente, con la construcción de la memoria colectiva. Y hoy, 10 de junio, se cumple aniversario de la masacre de Lidice, un pueblo checo que fue arrasado por los nazis, y hace 2 años que editamos junto a Gustavo Fallet Caballero un libro en el marco de las horas de departamento del Consejo de Formación en Educación, en nuestra labor en el Instituto de Formación Docente de Canelones, y ese libro que se llama Lidice, Memoria, Acción Política, Espacio Público. Queríamos compartirlo un poco con ustedes. Es en el marco, además Rosana decía Miradas, es en el marco de una serie de publicaciones que hizo el Instituto que se llaman Miradas sobre Educación, así que el azar va uniendo de alguna manera con un mágico hilo distintos episodios de nuestra vida. Así que, bueno, compartirlo con Rosana, que en realidad no tenía noticias directas del libro, y no es un libro que está a la venta, así que no lo busquen, son casi que los 2 últimos ejemplares que tenía, pero hay una circulación digital, así que quien está en el repositorio del Consejo de Formación en Educación, así que bueno, desde allí se puede acceder a él. Estoy convocado más que nada por una mirada docente respecto a lo que estamos viviendo en este marco de pandemia y cómo hemos ido construyendo los vínculos con los estudiantes. Quiero decir en primer lugar que lo mío es una mirada, no la de los docentes, sino la de un docente, porque la realidad nos ha mostrado que es heterogénea y cada uno ha ido construyendo lo que ha podido en el marco de sus condiciones. Hay condiciones, digamos, para apelar a nociones históricas, hay condiciones objetivas que tienen que ver con los marcos estructurales, que tienen que ver con los marcos programáticos, con las circulares del CFE, con las instituciones, pero hay condiciones subjetivas también, con lo que los docentes han podido hacer en función de sus hogares, de sus dispositivos, de las conexiones a Internet que podían tener, de las instituciones, de la cantidad de instituciones a las que están inscritos. Yo, por ejemplo, estoy inscrito a 3, 2 de formación en educación, pero una de secundaria, de la cantidad de grupos con la que tiene que trabajar, de la calidad de esos grupos, porque hay grupos que tienen más de 80 estudiantes, no es mi caso, por suerte, yo trabajo con cuartos años y eso hace que sean más chiquitos y el vínculo pueda darse de otra manera. Y en principio mencionar que en estos tiempos de incertidumbre y ese viernes 13 de marzo donde nos enteramos que las clases presenciales iban a estar suspendidas, y yo quiero remarcar eso, lo que se suspendió en este país fueron las clases presenciales y los docentes y los estudiantes, y también las autoridades hemos seguido trabajando. Entonces cuando de repente desde las autoridades propias del país se sale a decir que volvemos a clases,
y que no se quiere que haya un año perdido, a uno lo desorienta un poco, porque clases, tal vez no del mismo modo, seguramente no del mismo modo, hemos seguido teniendo y hemos seguido trabajando, y reivindico el trabajo no solo de los docentes, sino de los estudiantes. Y en ese sentido me niego a hablar de años perdidos o cosas por el estilo. Evidentemente en este tiempo hemos perdido cosas, hemos perdido el contacto cara a cara, hemos perdido el abrazo, de repente directo, aquel abrazo como siempre te referís vos. Pero no es un año perdido. Hemos seguido trabajando y hemos tenido que dar una nueva mirada a lo que veníamos haciendo para poder encauzar, si se quiere, el rumbo de los cursos que tenemos. Y yo quiero reivindicar la palabra curso también. ¿Por qué digo curso? Porque nosotros no solamente damos un programa o una asignatura o una serie de conceptos, sino que armamos un curso. Y de repente esta situación nos obligó a reencauzar ese curso, tal vez con menos materiales, tal vez con otros, tal vez con nuevos dispositivos didácticos o pedagógicos, pero en el marco de un curso. Y lo primero que tuvimos que hacer, o en mi caso, en ese marco de incertidumbre primaria, cuando yo no había tenido clases presenciales con ninguno de mis grupos antes de la suspensión de la presencialidad, era componer o recomponer con aquellos alumnos que habíamos conocido previamente el vínculo. Y esto nos exigió un aprendizaje. Hay docentes que ya venían trabajando de forma semipresencial en el marco del Consejo de Educación en el pasado. No es mi caso, es decir, yo no tenía la virtualidad, no cargaba con las herramientas virtuales que otros docentes sí. Entonces tuvimos que ponernos a prestar atención a ver cómo podíamos construir el vínculo en el marco de realidades muy diversas. Realidades institucionales diversas, porque los cursos en CREA, las instituciones, CREA es la plataforma que nosotros utilizamos, la mayor parte de nosotros utiliza para los cursos virtuales. Algunos los crearon más temprano, otros más tarde, la forma en que los estudiantes se ligaban a los cursos fue distinta, y entonces hubo distintos momentos en el cual nosotros nos encontramos con los estudiantes. Esto obligó a intentar comunicarnos con ellos de distintas maneras. Yo, en las estrategias que establecí personalmente, lo que hice en primera instancia fue mandarles como una especie de carta a través del correo electrónico y en la plataforma, lo acompañé de un audiovisual a modo disparador, que lo recomiendo, y se llama Mi Amigo Nietzsche, y está en YouTube, véanlo. Tiene que ver con mi asignatura Filosofía de la Educación, sí, tiene que ver con filosofía, sí, pero tiene que ver con la educación en términos generales, y lo puede ver cualquier vecina y cualquier vecino. Luego empecé a encontrar que tenía que aprender a filmarme, a hablar con la pantalla, como si le estuviera hablando a alguien. Eso significó que tuve que utilizar el delete muchas veces, tuve que borrar lo que hacía un montón de veces. Y luego intenté directamente ser un poquito más espontáneo y no mirarme, porque cada vez que me miraba, me observaba mis propias clases, eso me llevaba a apretar el delete mucho más seguido, a tirar lo que había hecho. Y luego a esos encuentros virtuales que tenemos con los estudiantes, que cada uno también tiene su realidad, y aproximarnos a ella es importante, conocer en qué situación se encuentran, porque no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones, no solamente materiales, no todos tienen un dispositivo y una conexión a Internet de la misma calidad. Pero hay otros que en su hogar tienen que dedicarse a tareas de cuidado, o en su hogar los niños están conectados muchas veces a los dispositivos porque también tienen sus clases virtuales. Y digamos, y otros ya están dando clases, entonces tienen que combinar las estrategias de sus propias clases virtuales con atender los cursos virtuales que ellos están recibiendo. En ese sentido hemos utilizado varios disparadores y hemos encontrado un camino, hemos establecido encuentros virtuales a través de distintas plataformas. Primero arrancamos con una, luego esa plataforma no nos funcionaba bien, nos pasamos a otra, y hemos establecido ciertos mecanismos donde ahora tenemos un encuentro quincenal, y cada vez que, digo para que se note el detalle, cada vez que llevamos adelante ese encuentro se prepara, hay como una especie de previa,
en los temas de discusión, que son como foros virtuales que llevamos adelante. Ellos saben lo que se va a dar, hay una discusión previa por escrito, tenemos ese encuentro se graba, está filmado, se sube a YouTube en un formato oculto, no lo puede ver cualquiera, porque ahí están las caras y los hogares de ellos, pero eso quiere decir que quienes formen parte de ese grupo y no hayan accedido al encuentro lo pueden recuperar, lo pueden ver cuando quieran. Eso después de subir a YouTube, en mi caso se les manda un correo, se sube al tema de discusión y luego seguimos discutiendo allí. Hemos encontrado una forma de seguir, y para mí lo más importante en este sentido, Rosana, hemos encontrado una forma de vincularnos. Ahora hay una especie de regreso que genera nueva incertidumbre en este sentido, pero a mí lo que me importa, lo que creo fundamental en este sentido, es que hemos compuesto un vínculo que para la enseñanza y el aprendizaje es fundamental. Bueno, la verdad que un gusto escucharlo, Marcelo, porque de algún modo relata la experiencia de un docente en este marco, que creo que está bueno escuchar y revisar cómo hemos resuelto desde el punto de vista instrumental, metodológico, logístico, pero teniendo en cuenta que contamos con muy buenos docentes en el Consejo de Formación y Educación, capaces de reinventarse para atender esas circunstancias. Y lo importante del proceso educativo, establecer vínculos, porque si eso no se da, nunca va a tener lugar un proceso de enseñanza y por ende de aprendizaje. Así que gracias, Marcelo, por la visita, y bueno, y estaremos encontrándonos en 15 días acá, otra vez, o en otro espacio, Alberto. Va a ser un gusto, mi estimada Rosana Cortazo, gracias por la presencia y por este catalejo de educación. Bueno, gracias a vos. Y al profe Marcelo Fernández Pavlovich, gracias por venir aquí a esta esquina de Montevideo y venir con este trabajo, Lídice, Memoria, Espacio Público, Acción Política y otras memorias subalternas. Mirá, esto es una casualidad que no son casualidades. La música del azar de Paul Auster, en ese sentido, me parece que instala, nos trae la memoria, la hace colectiva. Y te paso un aviso en un segundo porque, como decía Rosana, formo parte de un programa que se llama El Filósofo Ignorante, que está en Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM, así que no competimos con la radio de Amargando, ni en frecuencia ni en horario, porque salimos los martes a las 21 horas, pero además se pueden encontrar en internet. Allí hacemos el programa con Patricia Pujol y con Martín Rodríguez Lista, y lo hacemos con mucho placer, y vamos a tener a Rosana con nosotros en breve.